Bueno, a 9 días de las elecciones generales y continuamos a la espera del resultado oficial. Les pedimos paciencia porque hay un proceso. Yo sé que la empresa ha sido un desastre total, pero las concejalas, y hay que decirle, Cosette López y Ana Paola Hall, le han echado ganas y se han atrincherado. Pues el gobierno mantiene el estado de excepción antes, durante y después de las elecciones. Este tema tan controversial que ha generado mucha polémica porque hemos visto también un aumento de la violencia, asesinatos en estos últimos días durante todo el proceso postelectoral. El Partido Libre anuncia movilizaciones a partir del 13 de diciembre. Y esto también mantiene en alerta al país. El fiscal general ha ordenado la captura internacional de Juan Orlando Hernández, el cual fue indultado por el presidente Donald Trump. Esto pues como parte de todas estas situaciones que se están generando. Estamos a la espera, justamente hoy se mantiene un 99.40% de las actas escrutadas. Hacen falta las actas con inconsistencias y aquí no me canso de repetirlo. Miren, si un candidato no tiene el acta original, no va a poder presentar una impugnación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro está para que cada mesa electoral tuviese sus 5 representantes. Aquí excluimos a la Democracia Cristiana, que ellos no retiraron sus credenciales. Pero ¿qué sucede? Si un partido político no tiene representante en la mesa, ¿de quién es el problema? No es problema del CNE, no es problema del pueblo hondureño, es problema de quien dirigió esa campaña política, o sea, los partidos políticos. Si Libre perdió una mesa y no tiene su acta, es problema de Libre, no es problema del sistema, porque también hay que aclararlo. Y esto siempre ha sido así. Lo que sucede es que anteriormente se ha utilizado el TREP para declarar ganador con el 20% y se convencía al perdedor para que aceptara la derrota y reconociera el triunfo, y por eso teníamos resultados. Ahora las cosas han cambiado, lamentamos, y hay que decirlo, que por la crisis a lo interno del Consejo Nacional Electoral tuvimos este problema con la transmisión de resultados, porque si recordamos, fueron los colectivos de Libre los que impidieron que se presentaran las ofertas de estas empresas para el TREP. Y esto fue muy tarde. Esta empresa, me imagino que van a deducirle responsabilidades porque se le pagaron millones. No es que no lo hizo de gratis. Y lo pagó usted que me está viendo, yo que estoy acá y todos los que estamos aquí con nuestros impuestos, porque no es que tampoco nos regalaron ese dinero. Y estas son las cosas que vamos a ir. Ya tenemos como invitados a Hugo Maldonado y también a Dina Mesa, porque también hay otro elemento. Las Fuerzas Armadas, desconocemos las razones, ha anunciado también un desfile militar. Vea usted, y Libre anuncia movilizaciones casi el mismo día. Y esto parece que la novela no termina aquí. Pero, ¿qué opinan nuestros invitados? Ellos también fueron observadores. ¿Cuál es la percepción de ellos de lo que ocurrió el día de las elecciones? Es parte de lo que veremos. Pero antes veamos esta nota de nuestro compañero de los noticieros Impacto en torno a que el Ministerio Público ahora se ha convertido justamente en el receptor de denuncias de delitos electorales. Veamos entonces. Por algunas de las juntas receptoras de votos y cualquier empleado o funcionario de este organismo electoral que haya infringido la ley y que se nombre en consecuencia a una junta especial de verificación y recuento, voto por voto con el acta, y verificar que las firmas de las actas se correspondan exactamente con las personas que estuvieron en las juntas receptoras, y que investigue todo lo procedente, porque sí estamos claros en realidad que estas elecciones tienen una constante que se observó desde el inicio, una distribución proporcionalmente cuasi igualitaria desde el primer escrutinio de 40.5, 39.5, 19 y 1%. Eso en el mundo real es
poco probable. ¿Por qué no decir que eso solamente existe cuando hay una manipulación del código fuente del sistema operativo? Y así es como se pretende imponer esa voluntad. Este Sistema Nacional de Emergencias recibió 892 llamadas, dentro de las cuales se demuestra este patrón de comportamiento que intimidó a la población a nivel nacional y coaccionó el voto libre y soberano que posee cada persona en este estado. Este proceso fue coaccionado e intimidado por el crimen organizado, y no solo en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Tenemos denuncias de los 18 departamentos a nivel nacional. Fue un patrón estructurado, premeditado y preparado. Nunca en la historia de Honduras el crimen organizado había salido a los centros electorales a amedrentar a la gente. Estuvieron presentes con chalecos incluso de observadores. Mareros eran miembros de mesa representantes de partidos políticos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ahora pues surgen nuevas denuncias y esperamos que el fiscal general actúe. Porque mire, todavía estamos esperando el informe del 9 de marzo, señor fiscal. Se va a ir de ese puesto. Y no nos va a presentar ese informe del 9 de marzo. Porque aquí no se trata de denunciar, se trata de dar con hechos. Y esa es la responsabilidad que deben de tener las autoridades. Ya está aquí con nosotros Dina Mesa y Hugo Maldonado, ambos defensores de derechos humanos. Por derecho a las minorías le vamos a dar la palabra a nuestro amigo. No, por bienvenida. favor. No, aquí vamos a hacer, aquí vamos a aplicar la equidad de género. Aquí me van a echar, como dicen, como decíamos, la vaca, sí. Como decíamos bienvenido, en la escuela. Don Hugo. Muchas gracias, muy amable y un gusto nuevamente compartir con Dina criterios que no hemos platicado, pero creemos nosotros que dentro de las responsabilidades y dentro del punto de vista, creo que vamos a coincidir, como estamos coincidiendo con muchas cosas que se están diciendo a nivel de otros analistas políticos en el país, y desde el punto de vista de la compañera Dina, de su organización y el comité, no hemos tenido un distanciamiento en el sentido de que convergemos a mismos puntos de vista, porque no nos gusta torcer ni para un lado ni para otro la situación social y política del país. Sí. Muchas gracias. Bienvenida, Dina, y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Sí, muchas gracias por la oportunidad y bueno, veremos, ¿verdad? Nosotros con Asopodeo nos unimos para hacer una verificación y una observación en derechos humanos, y observamos diferentes situaciones que se dieron en este contexto, tanto antes como ahora, y continuamos monitoreando la situación porque siguen dándose situaciones, ¿verdad? Sí, y aquí viene, y conversábamos un poco extra cámara, que nunca habíamos vivido una presión tan fuerte, institucional, en la preelección, porque normalmente han sido postelección. Pero preelección sí hubo muchas acciones. Bueno, miramos un grado de violencia, por ejemplo, dentro del mismo Consejo Nacional Electoral. Y yo les decía, recuerdan que a todos los televidentes que les decía, si los concejales no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos esperar abajo? Sí. La confrontación. Pero ustedes, ¿cómo observaron el proceso el mero día? Diferente porque usted estuvo en la zona norte. Y tú estuviste aquí en la zona central, Dina. Sí, bueno, acudimos a diversos centros de votación. En realidad lo asombroso que miré yo ahí es que había bastante tranquilidad y no había confrontación entre diferentes partidos, sino que todo estaba tranquilo. Y por otro lado también la gente, fíjese que cuando votaba salía riéndose. O sea, salía como feliz, como diciendo, ya voté, ya decidí quién me va a gobernar y todas las cosas. Entonces, pero en algunos momentos sí observamos algunas situaciones, por ejemplo, como la prensa sí fue reprimida en estas elecciones.
como se le evitó que estuviera observando, que fuera a hacer la cobertura, se violentó la libertad de prensa y el acceso a la información por parte de las autoridades. Y esto es el impacto que tiene de un discurso que se ha mantenido desde la llegada de la presidenta Xiomara contra la prensa. O sea, un discurso estigmatizante y de odio que se ha hecho contra la prensa, pero a mí me asombró que las situaciones de represión contra ellos no se dio desde las personas que fueron a votar, no, sino que posteriormente, cuando ya se estaba haciendo cobertura en los partidos políticos, por ejemplo, la sede del Partido Libre, ¿verdad? Y es una consecuencia de violación constante del Estado de Derecho. No tenemos institucionalidad y por lo tanto, ¿quién les llama la atención, verdad? ¿Quién hace acciones? Porque estos son represiones que se están dando contra un sector tan importante en una democracia como son los y las periodistas. Y también otro punto, a nivel en el conteo, y si ustedes recuerdan, muchos centros de votación, las Fuerzas Armadas impidieron el acceso de las personas y de la prensa para transmitir. Y ahí fue donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, ordenó que el conteo era público. Hasta tuvo que hacer una cadena nacional para explicar estas situaciones que no se habían dado. Pero esos son puntos que sí es importante valorar para un próximo proceso electoral, porque yo creo que sí tiene que haber algunas reformas a la ley electoral, dejar establecido realmente el rol de las Fuerzas Armadas, dejar establecido también este tipo de agresiones de los institutos políticos. Ahora bien, yo le quiero agregar algo ahí, que lo comprobé, y que fue que metían en un chat el rostro de uno. Yo llego al Consejo Nacional Electoral porque quería monitorear si en efecto todas las situaciones que se estaban denunciando se enmarcaban, ¿verdad? Entre todo lo que nos estaban diciendo. Y fui y los militares no me dejaban pasar. Les invoqué la declaración de defensores, pero ¿qué hicieron? Me tomaron el rostro, el chaleco, el carnet, lo metieron a un chat, les pregunté para qué era eso. No me supieron decir. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que nos estaban perfilando. ¿A quién, hacia dónde se fue esa información? ¿Quién la tiene? Eso, la Fiscalía de Protección de Oficio debe hacer una investigación y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, porque es bien peligroso que posteriormente puedan hacer alguna situación contra nuestra integridad y contra la integridad de los periodistas, porque también les hacían lo mismo a los periodistas. Sí. Aquí en Tegucigalpa, hay que decirlo, no hubo incidentes, no hubo ningún tipo, pero San Pedro Sula, como dicen, la Honduras de ahí es diferente, ¿o no? ¿Cómo pasó? Bueno, cuéntenos. Es que dependiendo cómo lo querramos ver, nosotros en la magnitud del proceso electoral, como se estaba manejando el proceso electoral preelectoral, fue una situación bien incómoda. Inclusive llegamos a pensar en momentos que elecciones hasta no podían haber, por la situación tensa que se dio con medios de comunicación, con periodistas, con defensores de derechos humanos y con las personas que de una u otra forma, analistas, que teníamos un punto de vista diferente al punto de vista del jefe del Estado Mayor Conjunto o diferente al Ejecutivo o al Gobierno de la República. El CODE, como otras organizaciones, no nos sellamos con ningún partido político y decíamos las cosas como estaban sucediendo en el país. La situación, el caso de Isis Cuellar, por ejemplo, el caso de que se mencionó inclusive al señor hermano de la candidata presidencial, etcétera, investigaciones. Pero veíamos tensa la lucha del protagonismo que quería tener el jefe de las Fuerzas Armadas, don Roosevelt Hernández, sobre los demás sectores sociales y políticos del país. Y que, bueno, si
llegó a decir que quería todas las actas presidenciales. Entonces, y todos opinamos que era una situación absurda lo que estaba solicitando la Fuerza Armada. Y que se enmarcara dentro de las disposiciones que establecía su mandato constitucional. Y todo eso, más el zipizape entre la consejera Cosette, el consejero Marlon Ochoa, allá en justicia, en el Tribunal de Justicia Electoral, con el abogado Morazán y los demás miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Hubieron intentos por quitar a los tribunos del Tribunal de Justicia Electoral, inclusive miren la renuncia de Ana Paola, que se dio, cómo se discutió, cómo se quería, y que si no era ella, el Partido Liberal proponía a otra persona, pero ya habían dos suplentes esperando turno ahí que no pertenecían a los partidos políticos de oposición, sino que pertenecían a la línea del partido en el gobierno. Tantas cosas que se dieron, y el día de las elecciones, pues estuvimos viendo la paz, la tranquilidad. Esperábamos un día domingo 30 de noviembre tenso. Pero la gente salió masivamente a votar. Lo esperábamos que fuera. Inclusive hubo gente que dijo, voy a madrugar a votar y de ahí me regreso para la casa. Bien hecho, bien hecho. Lo que no logró es disminuir el 3 punto y fracción de votos que se obtuvo, o de votantes que se obtuvo en el proceso electoral. No disminuyó, sino por la tensión que se vivía. Bueno, para que el padre Serrano, desde allá de Santa Bárbara, se haya venido a echarles el agua bendita a los 3 consejeros, inclusive dijimos nosotros, tal vez esto ayuda, este sermón que les vino a dar el Leopoldo, el sacerdote. Entonces, pero seguían tensas las cosas. Nosotros estábamos a la expectativa sobre el proceso electoral, y después que habló el mismo Comando Sur, reunión con la Fuerza Armada, y hubieron reuniones, ya vimos que la tensión fue bajando, pero aún, como dice la compañera Dina, esto pasó a nivel del país, las situaciones a nivel del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Cortés, que son los departamentos con una carga electoral muy fuerte y muy interesante para los partidos políticos, pero también sucedieron hechos y casos como el de San Antonio de Flores. Sí. Que hasta ayer, el domingo. Hasta ayer domingo, por un problema de las credenciales de los partidos políticos, porque hay que decirlo, ¿verdad? Ahí no fue una falla logística del Consejo Nacional Electoral, fue un problema dentro, a lo interno, ahí en el municipio. En el municipio. ¿Verdad? Entonces, y que por cierto, si ustedes vieron la tónica, eso nos sirvió como hacer un análisis de lo que se dio este domingo ahí en San Antonio de Flores. Interesante, porque la gente no dejó de ir a votar. ¿Sí? La gente no solo votó por Papi, no solo votó o no se inclinó solo por Salvador o por Libertad y Refundación, sino que fue a votar normalmente, como que el contexto nacional ya estaba definido como ya estaba definido, sí, pero ellos fueron... y hay que decirlo, ¿verdad? En el caso según el conteo de las actas que están ya ingresadas en el sistema, gana la presidencia Nasri Afura, el Partido Nacional. La alcaldía la gana el Partido Liberal. Y los alcaldes y los diputados tiene mayoría el Partido Nacional. Así está la situación. Hace falta un porcentaje, creo que está en un 80 y pico %, falta un 20% de que se ingresen, pero esa es la tendencia. Pero
San Antonio de Flores le da una lección de vida al jefe de la bancada del Partido Liberal, ¿cómo que se llama? Mario Segura. Don Mario Segura, porque ahorita ya está ingresando don Mario Segura con los votos con las marcas que recibió. Tal vez nos pueden poner nuestros compañeros en los resultados electorales, diputados de San Antonio de Flores, ¿cómo quedó? Del Paraíso. Del Paraíso. Diputados del Paraíso, para ver cómo está, porque eso va a delimitar. Pero esos ejercicios lo que le demuestra a ustedes que el pueblo hondureño al final quedó claro de que quiere paz, que quería alternabilidad del poder. Mire, o sea, yo creo que aquí ese es el mensaje fundamental. Inclusive, hasta los mismos violencia común. El domingo no, más bien fue una verdadera fiesta cívica. Ahí estamos viendo justamente cómo quedan los diputados en El Paraíso, porque ahí había una... Chávez también estaba un poquito así, pero ingresó. Ajá. Miren ustedes, a nivel de diputados, ¿cómo queda? Queda, por ejemplo, Gustavo Adolfo González del Partido Nacional con 40.152 votos. John Milton García Flores del Partido Libertad y Refundación con 32.542 votos. Pedro Mendoza queda en la tercera posición con 26.732 votos hasta este momento, que es el 99.40% de las actas. Ahí tenemos el porcentaje. El cuarto lugar lo tiene Walter Chávez del Partido Nacional con 40.007 votos. El quinto lugar lo tiene Eber Nazael Aguilar del Partido Libertad y Refundación con 29.911 votos. Y vemos que el sexto lugar lo tiene Edgardo Segura Aroca con 26.336. Y ahí está pujando, hay que decirlo, la del Partido Nacional, Gudy Gabriela Morales. Ella tenía la casilla de don Mario Segura ahorita. Sí, pero como ya ingresó y por eso el cociente. Correcto. Pero este es lo bueno. Yo creo que también hay un mensaje implícito del pueblo hondureño en esta elección. Sí, pero también quiero destacar de los zipizapes que decía Hugo en el Consejo Nacional Electoral. Pienso yo que la concejal Cosette ha sido muy valiente. Ha recibido mucha violencia de género. Correcto. Y nadie ha hecho nada. La fiscal, ni las mujeres, porque han politizado esta cosa. Sí. Entonces, como Cosette, muy valiente, siempre nos alertaba de situaciones. Sí. Y eso nos ponía a verificar cosas que se estaban dando. Y creemos que ella ha sido muy valiente porque Marlon... porque Marlon Ochoa tenía toda la institucionalidad con él. Entonces la amenazaron con requerimientos y todo, pero aún así ella continuó. Y creo que la valentía que ella ha tenido es que ha hecho que esta situación se vaya como normalizando, en el sentido de que se pueda verificar que sí han habido acciones, ¿verdad? Que son acciones que violentan la institucionalidad. Sí. Entonces ella, quiero destacar eso, la valentía que ha tenido. Lo otro es como hay cosas que se están dando todavía y que, digamos, la anulación de todas las elecciones creo que atenta contra la democracia. Tenemos que ir a pausa, lo vamos a retomar después de pausa, porque esto de la nulidad de las elecciones realmente, y aquí es donde le pregunto yo, aquí es donde entra en juego el derecho de las mayorías, ¿verdad? Sí. O sea, si 3.3 millones de hondureños han decidido algo, ¿por qué una persona puede impugnar porque no ganó? Y aquí aclaremos, ¿verdad? Tiene que ser con pruebas y con las actas como lo establece la ley. El acta original que le entregaron al representante de su mesa. Porque nosotros estamos a favor de que se haga una revisión, pero no con fotocopias, ni con fotografías, ni con denuncias en las redes. Esas no valen. No valen. Porque tienen que presentar los recursos. Ya están las instancias. Y miren cuánto tiempo hemos esperado para diputados nosotros.
candidatos a diputados para que den la elección. Un montón de tiempo. Más bien ahora hemos ganado, porque va parejo todo. Va parejo todo. Y es lo que tenemos que acostumbrar y utilizar la tecnología, porque lamentablemente esta empresa ha sido un desastre total. Esta empresa yo creo que va a tener que ser multada y con las pésimas referencias que pueden dársele de un Estado, porque realmente fue total fracaso. Pero eso lo veremos después de pausa, y también el desfile de los militares el domingo. ¿Cómo lo interpretan nuestros invitados? Eso después de pausa. Interesante diálogo que mantenemos con Dina Mesa y Hugo Maldonado, justamente cuando estamos viendo analizando lo que sucedió en este periodo electoral. Yo creo que el pueblo hondureño fue claro con su mandato. Queremos ir a un cambio de gobierno. Se han expresado en las urnas. Lo que está sucediendo en las mesas electorales, realmente, y hay que decirlo, que sea irresponsable los partidos políticos, porque si sus representantes se prestan a algo, es responsabilidad de cada partido político. Por eso es importante la ciudadanización de las mesas, porque ahí cambiaría realmente otro panorama. Ahora, continuamos con Dina, que justamente hablaba de la nulidad. Estos procesos que ha presentado el Partido Libertad y Refundación, vamos a ver qué pasa con Salvador Narrala hoy, que tiene convocada su dirigencia. Realmente uno se pregunta, ¿va a permitir los alcaldes, que son 75 alcaldes, 40 diputados, que se repita la elección? Porque no es cuando es el partido el que tiene que pedir la nulidad. Y aquí los sellos del partido los tiene Roberto Contreras. Dina. Bueno, es que en todas las elecciones hay impugnaciones, ¿verdad? Sí. En todas, a lo largo de la historia. Lo que sí es que jamás se había pedido la nulidad total de las elecciones. Pero creo que como hay fortaleza en cuanto a la falta de institucionalidad, de ahí se está agarrando libre, pues. Porque como descarriló al Tribunal de Justicia Electoral, ha querido boicotear el Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que basándose en eso está tratando de que estas elecciones se anulen. Creo yo que de acuerdo a las impugnaciones que se hagan, se tiene que ir resolviendo. Sí. O sea, legalmente cada acta, si en realidad hay algo ahí, pues definitivamente, entonces se tienen que tomar las acciones necesarias, tal como dice la ley electoral. Pero el hecho de que no aceptar una derrota, en realidad, como dice Obed López, que es el diputado de Libre, que me parece que ha sido muy congruente, y otros diputados, ¿verdad? Russell Tomé y otros, que han hablado y han dicho que deben aceptar, ¿verdad?, que perdieron. Creo que no todas se ganan, y más que todo con esta desastre, yo le llamo desastre, porque sí, en materia de derechos humanos fue total retroceso que tuvimos, regresión completa de los derechos humanos, a tal extremo que ahí a la Secretaría de Derechos Humanos no podemos entrar a ver al ministro, porque el ministro se parapeta en esos pisos para que no podamos entrar, cuando anteriormente podíamos hablar, podíamos ver situaciones, el Consejo Nacional de Protección totalmente anulado, donde está sociedad civil. Entonces creemos que la impugnación de las elecciones generales totalmente, creo que no puede, porque entonces estaría violentando el derecho al libre sufragio, tal como dice nuestra Constitución de la República y tratados y convenios internacionales. Sí. Ahora viene otro punto, y ya tenemos el byte justamente de que las Fuerzas Armadas va a tener un desfile, tengo entendido, este domingo, aquí en la ciudad capital. Veamos cuál es parte de ese anuncio que dieron los jerarcas del cuerpo castrense. Estamos preparando el ejército para la celebración del 200 aniversario. Y es así que tenemos una serie de actividades. Este 9 de diciembre estaremos inaugurando una vía navideña en el campo de Parada Marte, para que son invitados todo el pueblo hondureño para que puedan presenciar eso a las 18 horas, 6 p.m. de la tarde. Posteriormente
vamos a inaugurar el Parque El Bicentenario, que va a ser precisamente en el inicio del Boulevard Fuerzas Armadas. En el Boulevard Fuerzas Armadas vamos a inaugurar este parque en conmemoración a esos 200 años de aniversario. Posteriormente, el 11 de diciembre, que es el Día del Ejército, se va a llevar a cabo la celebración de nuestro día. Vamos a tener un sinnúmero de actividades. Ahí vamos a tener ascensos a los señores oficiales de acuerdo a lo ya estipulado. Y el domingo, este domingo 14 de diciembre, vamos a cerrar con un desfile militar. Un desfile militar que se llevará a cabo en el Boulevard Suyapa, aquí en Tegucigalpa, a terminar en el Hospital Escuela. Y eso también están cordialmente invitados para que puedan participar en familia, con sus hijos, sus señores esposos. Invitemos a toda la población hondureña para que se pueda hacer presente este domingo a presenciar ese gran desfile militar. Y esto nos abre ya las... Este era el anuncio. ¿Cómo lo interpreta usted en estos momentos? Porque estamos hablando de que el día viernes Libre está convocando a movilizaciones, y vemos que el sábado 13 y el domingo 14 viene este desfile de los militares. ¿Cómo interpreta usted esto? Porque me imagino que van a hacer algún tipo de exhibición de todo su armamento. Este desfile siempre lo ha hecho la Fuerza Armada. Y voy a tomarle la palabra desde la perspectiva de que establecen ellos que es en el marco de la celebración de su aniversario. No quiero irme más allá de pensar cualquier otra conjetura que no tenga que ver con su celebración. Lamentablemente que nos cae en un tiempo de elecciones. La prudencia tuvieron que haberla también analizado. Libre está convocando para sábado 13. Para el sábado en adelante. En adelante. Y esperemos que no haya ningún tipo de disturbios en ninguna de las ciudades del país. Esperemos que la sensatez en Libertad y Refundación vaya cayendo que se perdieron las elecciones y, como lo dijo el ministro de la CIP, Octavio Pineda, lo dijo el exministro de Sedesol, y usted mencionó a Obed, Harry Dixon, Rodolfo Pastor de María, muchos líderes. Muchos líderes han manifestado, inclusive Esponda, que le costó el cargo por celebrar o felicitar a su esposa, ¿verdad? Por la haberse reelegido allá, o que el pueblo de gracias a Dios, o los misquitos, nuestros hermanos del pueblo misquito, hayan reelecto a su esposa, ¿verdad? Entonces le costó el cargo. Sí. Entonces yo quisiera que la candidata de Libertad y Refundación no siga metiendo las narices donde no las debe estar metiendo. Pido, exijo que ningún funcionario del aparato estatal se esté prestando para una transición. Lo dijo ella primero. Sí. Y después lo ratifica la Asamblea de Libertad y Refundación, quien sea. Siento que el director del INE, nuestro buen amigo Eugenio Sosa, correcto, dijo, ella no es quien me tiene que dar órdenes a mí. Yo tengo un nombramiento escrito por la ciudadana presidenta de la República. Y así muchos han dicho, pero esas manifestaciones, eso es tentatorio contra la democracia. Sí. ¿A dónde está la transición? Sí, porque cuando ellos ganaron, claro, Juan Orlando abrió la puerta del proceso. A los 2 días, papi, sí, pero el gobierno hizo la transición. Y se hizo la transición. Y siempre se ha hecho la transición. Correcto. Eso no Una ha sido. candidata no debe darle ningún tipo de manifestaciones. Bueno, y recordemos, cuando ganó la primera vez Juan Orlando Hernández,
A Rosita la fueron a sacar desde noviembre de la oficina. Desde el mes de noviembre la sacaron. ¿Tú cómo interpretas este desfile de los militares? No, yo no lo veo tan inocuo como lo ve Hugo. Yo sí veo que hay un mensaje. Hay un mensaje subterfugio ahí para que la sociedad vea el poderío. Por eso es que nosotros decimos, los militares deben estar en los cuarteles. No deben estarse inmiscuyendo en cuestiones políticas, deben ser obedientes y no deliberantes. Obviamente, tenemos una falta de institucionalidad, como ya decía anteriormente. Y creemos, si no me equivoco, el domingo van a salir un montón de militares y va a verse esa cosa bien fea. Tal como sucedió en los 80, recuerden ustedes en los 90, 80, 90, y cuando estaba también el gobierno del presidente El Gallo, Carlos Reina. Yo recuerdo que se estaba discutiendo el servicio militar obligatorio y salieron con tanquetas y todo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos otro contexto, si bien es cierto, pero yo estoy segura que como es una institución vertical, van a sacar a los soldados. Ahí internamente sabemos que hay disidencia contra Roosevelt Hernández por todas estas irregularidades que está haciendo, esta de politización de las Fuerzas Armadas, más que en otros tiempos que era más bajo perfil, pero que se ha recostado en un partido político. Entonces sí, para mí es un mensaje social que se está mandando, como en el gobierno de Xiomara se militarizó aún más la sociedad, a pesar de que ella nos dijo que los militares a los cuarteles, decía cada vez que hablaba en su campaña política. Entonces creemos que sí nos van a mandar ese mensaje para sembrar miedo en la población. Sí, todo va, el hecho de que Rixi diga no a la transición, nadie no se presta, los militares salen a las calles, o sea, también, pero miren. Pero ahí le quiero decir algo, se está violentando el artículo 323 de la Constitución de la República, que dice que los funcionarios no tienen más decisiones que lo que ya le dice la ley. Y por otro lado, ninguna persona debe obedecer órdenes ilegales. Así dice el artículo 323 constitucional. Y como dice don Hugo, la orden tiene que darle la presidenta, porque Partido Libre no es el gobierno. No, y después individualmente cada quien debe responder. Lo que sí no hemos visto nosotros es una manifestación de la ciudadana presidenta de la República, felicitar al pueblo hondureño por haber llevado un proceso electoral en paz y tranquilidad. Y que haber concurrido, no hubo ningún tipo de violencia. De ningún tipo de violencia. El periodo de las elecciones. Pero me parece que la presidenta, si todavía está se va a esperar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, pero creo que la presidenta tuvo que haber felicitado por lo menos al pueblo hondureño. No la vi en la concentración que tuvo Libre tampoco. No participó. En las últimas cuestiones de Libre no participó. No ha participado y esa quietud también yo siento que, bueno, es la ciudadana presidenta y es un bastión importante en libertad y refundación, eso no lo olvidamos. Sí. Entonces, pero que también ya tuvo que haber manifestado mucho. Sí, eso es interesante porque no hemos visto realmente ningún pronunciamiento sobre las votaciones, ¿verdad? Es decir, salieron 3.3 millones de hondureños, no hubo actos de violencia, porque no hubo actos de violencia y eso hay que celebrarlo. Y lo que hay que investigar, si hubieron irregularidades, hay que investigarlo. ¿Cómo decir que la regularidad ya la ley las establece lo que dice Dina? ¿Sí? O sea, quien se sienta afectado presenta la impugnación, las actas con inconsistencia. Es porque que ya se terminó el periodo. Es que ya se terminó el periodo. Ayer se terminó el periodo de las impugnaciones. Exactamente, exactamente, pero como está retrasado todo el sistema, me imagino que van a hacer alguna ampliación, pero ahí viene la parte de las impugnaciones. O sea, pero este es un proceso legal. Y que los partidos políticos deben de entender que de los 5 uno tenía que ganar. Exactamente, y aceptarlo. Y que el gobierno son 4 años. Sí. Bueno, recordemos en las elecciones de 2021, Papi reconoció. Hasta fue a su casa. A pesar de que Juan Orlando... A los 2 días. A pesar de que Juan Orlando
se mantenía en reserva, porque hay que decirlo. Y ahí había bastante tensión postelectoral, pero papi tuvo la valentía de ir, sí. La fue a visitar a su casa, ahí le reconoció, porque sabía que era una decisión de país, por la paz y la tranquilidad del país. Tenemos varios mensajes, ya casi estamos finalizando el programa también, pero es importante. Dice, buenos días, Diálogo de Impacto, y a los dos invitados en relación a este complejo proceso electoral. Me ha llamado la atención varios aspectos en las planillas de diputados, dice. Estoy viendo en el departamento de Santa Bárbara, salen hasta ahora, dice, como diputados, Casaña, el polémico Sergio Castellano y la actual secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith. Mi pregunta es, ¿cómo salen ellos si la candidata pierde? Dice, ese departamento que se suponía que Libre lo iba a ganar en las elecciones de San Antonio de Flores, El Paraíso, sale favorecido el actual jefe de la bancada liberal, Mario Segura, y el nacionalista Walter Castellanos. Dice, viejos tigres de la política. Aquí en Francisco Morazán, ya Toño podría entrar en la 23 desplazando a una diputada de su partido, apellido Rosa. Hay situaciones muy complejas en estas elecciones que habría que analizar. Es necesario la segunda vuelta, pero dependerá de la voluntad de los nuevos parlamentarios en el poder legislativo. Gracias. Este es el abogado Laitano, muy interesante. Vamos con otro mensaje. Dice, buenos días, licenciada Emma. Aquí en este país, lamentablemente, nunca han sido incorporadas las denuncias hechas por derechos humanos. Los gobiernos nunca han escuchado y hacen caso omiso. Aquí asesinan de varias maneras al pueblo, de hambre, de miseria, alto costo de vida, asesinato comunes, dice, políticos ladrones y rateros que no les importan los problemas de la población, asaltos y producción activa de la pobreza. Dice, la culpa la tienen los gobiernos de todo, dice, por no tener en cuenta al pueblo moribundo, salud y sin fundamentos claros de un sistema para apoyar al pueblo. ¿Quién defiende los intereses y derechos del pueblo? Aquí ya se necesita reactivar la pena de muerte para tener una mejor patria para políticos, vendepatrias, crímenes comunes, políticos ladrones, y verá cómo se compone el país, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje, dice Marlene García, puro fraude, Cosette se prestó al juego con los gringos, lo que quieren vender la plata, como no pudo el gringo con Venezuela por el petróleo y por eso le dieron indulto a dice. Vistieron a la gente con dinero, con chantaje, amenazaron para que votaran por el viejito, dice Julio Dávila, Dios hizo justicia, fue un fraude, ¿quién ganó? Pues todavía no podemos decirle quién ganó, porque todavía está en proceso. Y 40, así como está más de 40,000 votos. 40,000 votos de diferencia lleva arriba Papi a la orden, seguido de Salvador Narrala. Pero aquí es la reflexión. Lo que hablaba el abogado Laitán en el primer mensaje, necesitamos reformas electorales. Claro. Y que ya días se oponen a ella. Exacto. Y son los mismos diputados. Yo les digo a los diputados, miren, cuando pierden, es una lloreta. Sí. Que miren que me hicieron fraude, pero estuvieron en el Congreso 4 años y no se acordaron de las reformas electorales. No aprobaron los presupuestos, aprobaron los presupuestos electorales tardíamente. Entonces, estos diputados, estos 128 diputados no tienen ningún derecho a quejarse, porque lo estuvieron haciendo. Sí, pongamos en el imaginario que Marlon Ochoa hubiera sido el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor toda la logística, a lo mejor aquí, todas las prebendas, porque era él. Pero si nosotros tres y el pueblo hondureño que nos está viendo, Marlon Ochoa solo aparece para crear caos, para hablar de Cosette o para hablar de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Hall, y la verdad es de que esas dos mujeres la han hecho en ese Consejo Nacional Electoral, han vivido una tortura psicológica, una violencia, como lo estableció la compañera, de género. Y nadie dijo nada. No. Miren, ninguna organización de mujeres se pronunció a favor por estas mujeres, porque las dos sufrieron violencia, las dos. Imagínese usted que Marlon Ochoa fue a la OEA a hablar mal de Cosette. Sí. No fue. Porque no tiene visa. No, sí, pero fue vía Zoom, vía que Zoom. conste. Sí, vale la aclaración. Pero lo que le quiero decir, o sea, es vergonzoso. Miren, nacen de una mujer, tienen una mujer como esposa. Bueno, espero que a muchos nos enfermó el poder. O sea, pero te merecen respeto, hombre. Mire, jugaron
con Ana Paola y con Cosette. La hija de Cosette es una menor de edad. Yo todavía me pregunto, ¿dónde está el Ministerio Público? No hay. Para actuar de oficio. Miren, todavía están sacando posts en redes sociales. Señores, si fueran sus hijos, estuvieran ahí lloriqueando. Mire el caso de Isis Cuellar. Nunca lo judicializaron. Pues sí. Ahí está la muchacha. Hasta salió. Diputada Sí. al Congreso Nacional. Qué trofeo más grande. Bueno, pero así es, esto es lo que tenemos. Y por eso es bien importante saber por quién vamos a elegir. ¿Tu mensaje final, Dina? Bueno, creemos que en las próximas horas tenemos que tener los resultados si tenemos otro presidente. Bueno, No, presidenta ya no. presidente. Presidenta ya no. Pero un presidente. Los resultados nos van dando la pauta, ¿verdad? De quién va a ser. Nosotros, por nuestra parte, tenemos ya propuestas de qué deben hacer. Rescate del espacio cívico. Sí. El nuevo gobierno debe abrir una mesa de diálogo con todos los sectores y esa Secretaría de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Protección, Tiene que definitivamente reactivarse. debe haber una reingeniería. No desaparecer, porque son necesarios y nosotros como sociedad civil los impulsamos, los creamos. Son necesarios en esta sociedad. A menos que después ya no hayan violaciones y los cerramos. Sí. Pues igual el Mecanismo Nacional de Protección. Entonces, los entes electorales como el Consejo Nacional Electoral deben hacer su trabajo, seguir haciéndolo y darnos la respuesta en el 30. Brevemente, don Hugo, porque ya que me están No, pidiendo. agradecerle a usted la invitación para compartir con Dina en este foro. Me parece que las cartas, poniendo los pies sobre la tierra, ya están tiradas sobre la mesa, ¿verdad? La diferencia que hay es una diferencia no grande, pero como la habíamos venido viendo, sustancial. Pero eso sí, esperemos que sea el Consejo Nacional Electoral quien nos diga quién es El ganador. El ganador de Y las elecciones. el que pierda, y el perdió. presidente. Así es. Así de sencillo. Y que lo vayan asimilando, que 4 perdieron y uno tiene que ganar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Dina Mesa y a don Hugo Maldonado por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Los invitamos que continúen con Hola Honduras. Ya Sani Andrómeda con toda la información del momento. Yo soy Dios, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.